una de las primeras, se considera quizás que sea la primera de las cartas en ser escritas en el Nuevo Testamento, muy cerca después de los días que Cristo fue crucificado, resucitado, quizás no llega a 20 años. Y entonces de ahí comenzó a escribirse más cartas a través del Nuevo Testamento. Pero Santiago, este que hablamos aquí, igual que Judas, es un medio hermano, según nos indica la historia de la iglesia, un medio hermano de Jesucristo. Y escribe esta carta hablando de varios temas. Dijimos que el género de esta carta es como proverbial, de sabiduría, enseñanza a la iglesia de cómo comportarse y cómo conducir su vida. Tenemos que tener en mente que nosotros hemos sido salvados, como decía la declaración de fe en el día de hoy, tomados de las tinieblas y traídos a la luz de Cristo. Somos un pueblo que ha sido transformado porque Cristo ha logrado por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Jesucristo fue a la cruz del Calvario a llevar nuestros pecados y morir por las faltas y culpas que nosotros deberíamos haber muerto o deberíamos morir por ellas. Pero no solamente eso, Jesucristo también vivió la vida perfecta que nosotros fracasamos en vivir, y Cristo vivió y cumplió con toda la ley de Moisés, con toda la ley de Dios, de manera que nosotros podamos ahora ser hallados justos delante de Dios, cuando aquella justicia de Cristo se nos es regalada a nosotros. Cuando Dios nos mira porque tenemos fe en Cristo Jesús, nos mira como aquellos que han cumplido perfectamente y totalmente toda la ley. Y ahora estamos en la iglesia. Y alguien dirá, bueno, ¿por qué la gente cuando se convierte, y me han hecho la pregunta varias personas, ¿por qué cuando se convierten y llegan a la iglesia, después que reciben a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿por qué simplemente no dejan de pecar? ¿Por qué siguen pecando? Seguimos pecando porque todavía queda en nosotros una naturaleza caída, la cual dice la Biblia que está luchando contra la vida espiritual que ha sido impartida a nosotros, y de manera que hay una lucha interna entre el ser humano, lo que el Espíritu Santo quiere lograr en nuestras vidas y lo que la carne quiere continuar haciendo. Entonces tenemos que continuar creciendo, comenzar a crecer en el camino del Señor, para que llevemos esta carne, estas costumbres, estos hábitos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, para que entonces los llevemos bajo la guía, bajo la sumisión al Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de Gálatas que estos dos, el Espíritu Santo y la carne, se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Entonces, estoy dándole ahora a ustedes el Evangelio primero, para darle entonces la conducta cristiana después. Muchas veces hablamos de lo que estamos predicando y ponemos, bueno, Cristo fue a la cruz. En el Nuevo Testamento empezamos al revés. Cristo fue a la cruz, ¿y ahora qué? Cristo murió por nuestros pecados, ¿ahora qué? Cristo me salvó de la maldad, Cristo me libró de la muerte, Cristo me libró de la eterna condenación. Por medio de Cristo soy justificado, soy santo, soy limpio, soy familia de Dios. ¿Ahora qué hago? Y usted se preguntará lo mismo. ¿Cuál es la manera en que nosotros hemos de vivir? Y las cartas del Nuevo Testamento normalmente se dividen de esa manera. Cristo ha hecho todo esto por nosotros, y ahora ¿qué espera Él que nosotros hagamos y cómo vivamos? ¿Cómo vamos a vivir? Y es lo que se enfoca Santiago en su carta. Hay varios temas los cuales hemos cubierto a través de varias semanas de predicaciones, a través ya de quizás 2 años, creo que yo he estado predicando de tiempo en tiempo en cuanto a Santiago. Pero hoy quiero continuar lo que empezamos hace 2 semanas atrás, bajo el título de disciplinas espirituales. Quiero llevar este tema de nuestra devoción individual, de nuestra entrega individual, bajo el encabezamiento primeramente de la espiritualidad personal, y número 2, la espiritualidad en congregación o congregacional. ¿Qué son entonces disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales, según nos dicen en los diccionarios, nos habla acerca de aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras y que promueven el crecimiento espiritual de los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Son hábitos de devoción, hábitos de cristianismo experiencial que ha practicado el pueblo de Dios desde los tiempos bíblicos. Y cuando hablamos de devoción, estamos hablando de una entrega total. Así que estamos haciendo estas prácticas de manera que podamos crecer espiritualmente. Como niños pequeños llegamos a la iglesia, dice que cuando entramos somos bebés, acabamos de nacer y estamos creciendo en esta nueva vida que Dios nos ha dado. Como niños recién nacidos, dice Pedro, desead la leche espiritual no adulterada, la cual los puede ayudar a ustedes a crecer. Yo me acuerdo cuando estaba dando clases aquí en Broward College hace unos años atrás, tenía estudiantes que llegaban de distintos países del mundo.
de distintas naciones. Tenía venezolanos, tenía colombianos, tenía muchas personas. Los venezolanos llegaban con mucho conocimiento, era gente que viene de un sistema capitalista, un sistema que ya conocía la banca y cómo funciona la moneda y todo aquello. Pero también tenía estudiantes que venían de otros países y uno de estos estudiantes, una señora de hecho, que la traje aquí a la iglesia, también la invité y vino con su esposo y su familia, me dice, llegar aquí a este país es volver a nacer. Llegar de 40 años y ella me decía, yo vengo de un país donde lo que hay es comunismo, allí no hay banco, allí no hay ventas, allí no hay cosas que se hacen aquí y tengo que empezar de nuevo. Y me decía, estamos como bebés comenzando de nuevo. De hecho, en esa clase yo tenía que enseñarles a ellos en aquel tiempo cómo se llena un cheque, cómo se hace una aplicación de empleo, cómo se trabaja en una computadora. Y me decían así, hemos nacido de nuevo. Cuando llegamos al camino de Cristo es algo semejante. Aquellos que han vivido toda su vida alejados de la iglesia, alejados de Dios y viviendo como ellos mejor les parece, llegan a la iglesia y comienzan a aprender una nueva vida, un nuevo estilo de vida, a funcionar de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y es lo que está haciendo aquí Santiago con la iglesia. Y la semana antepasada estuvimos hablando de algunas de estas prácticas o hábitos que debemos nosotros cultivar y practicar en la vida para que podamos crecer en el Señor. Y estuvimos hablando primeramente acerca del ser considerados los unos con los otros, cuidadosos. No os quejéis, dice Santiago, los unos con otros. En otras palabras, no estamos dando quejas y querellas y buscando pleitos unos con otros. Y no quiero volver a predicar aquello, pero que no estemos censurándonos y mirándonos las faltas los unos a los otros, sino que mejor estemos mirando cómo podemos ayudarnos los unos a los otros, cómo podemos motivarnos los unos a los otros. También, más adelante, estuvimos hablando acerca de la importancia de la paciencia. ¿Por qué era importante la paciencia para el cristiano? Porque aquel que llegaba en el tiempo de Cristo, aquellos primeros días cuando la iglesia se establece, la iglesia primitiva, llega el momento donde ellos se convierten ahora a Cristo. Ya no pertenecen al grupo de la mayoría, sino que se convierten en una minoría. Entonces comienzan a ser perseguidos por su fe, comienzan a ser alineados, dejados afuera, puestos aparte, no son incluidos, algunos pierden sus beneficios en la sociedad, pierden sus trabajos, sus empleos, son mal vistos. De hecho, esto todavía sigue ocurriendo en sociedades donde los cristianos son minorías y todavía los ven como una plaga, como algo dañino en la sociedad. Yo he tenido compañeros de trabajo que son de Cuba y me decían, profesionales que me decían, Trujillo, en Cuba yo no podía trabajar como profesor, profesora, maestro, porque me decían que éramos religiosos. Y ya cuando eras religioso te ponían ya en una categoría donde no servías para mucho, donde no eras bueno para lo que ellos querían promover. La gente religiosa no eran aceptada, no son aceptadas en muchos lugares de este mundo. Y podemos acercarnos mientras oramos por los países que no conocen a Dios. Aquí en la oración de hoy yo mencionaba, Dios mío, mira aquella gente que están detrás o dentro de esa ventana 1040, donde hay gente que todavía no conoce al Señor y los poquitos cristianos que están allí están siendo perseguidos. Yo me acuerdo cuando estaba niño que orábamos, Señor, mira aquellos que están detrás de la cortina de hierro. ¿Cuántos se acuerdan de esa frase? La cortina de hierro, ¿verdad? Y orábamos por aquellos cristianos detrás de los países comunistas extremos, como la Unión Soviética, la Alemania comunista, todos esos países que las personas no podían libremente servir a Dios, y orábamos por ellos. Pues los cristianos a los cuales está escribiendo Santiago son gente que están sufriendo a causa del Evangelio. Y Santiago le dice, recordaos que también los profetas sufrieron como ustedes. Ahora es interesante que los profetas sufrieron como ellos, que tomaran el ejemplo de los profetas cuando los profetas vivían ¿dónde? En la tierra de Israel, vivían dentro del pueblo de Dios, y aún así, aún dentro del pueblo de Dios, porque predicaban la verdad de Dios, porque se levantaban predicando lo que Dios quería que se dijera, ellos fueron apedreados, matados, y leí en varias ocasiones, aquí la Biblia nos habla del fin de ellos, el cual fue a manos de aquellos que eran sus parientes y compatriotas. Cuando Jesucristo habla al pueblo, le dice, no, ustedes mataron a los profetas. Y ellos dicen, nuestros padres mataron a los profetas. Y Jesús les dice, claro que sí, son sus padres los que mataron a los profetas porque son de la misma generación, del mismo linaje, del mismo tipo. Claro, ¿quién dice que fueron sus padres los que mataron a los profetas?
porque son los que no creen, los que no se someten a Dios, los que nos humillan, los que son desobedientes. Y ellos murieron de esa manera. Dice, unos fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mayor resurrección. Experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y anduvieron de aquí para allá con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y de esa manera es que el escritor de Hebreo describe la vida de estos hombres de Dios que se dedicaron a predicar la palabra de Dios, a ser fieles a Dios, a llamar al pueblo al arrepentimiento, pero no eran aceptados por el pueblo. Hoy quiero entrar entonces al tercer punto y nos habla en la lectura, en el verso 12, Santiago diciendo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En otras palabras, nos está llamando a practicar la verdad, a ser veraces en todo lo que hacemos, que no seamos personas de dos bocas, que no hablemos en iglesia dice, hablando por dos lados de la boca, por aquí y por allá, dice una cosa aquí, dice otra cosa allá, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que seamos personas de palabra. Hermanos, yo he visto tanta gente, aquí dice no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Yo he visto desde mi niñez muchachos que juraban y decían cosas, te lo juro, hasta decían por mi madre, pobrecita. No sé mucho del milagro de Dios. Porque mintieron y sabiendo que estaban mintiendo mientras hacían el juramento, aún así lo hacían. Y alguna gente se atrevía hasta a jurar por Dios, tomando el nombre de Dios en vano, porque lo estaban haciendo cuando no tenían ninguna intención de hacer lo que decían que iban a hacer. Y los tiempos cambian. Y claro, las cosas las vemos cada vez aún más claras. Mis padres me contaban que en el tiempo antiguo no hacía falta firmar contratos, porque a las personas simplemente decían que iban a hacer algo, se daban la mano, y esa mano, ese puño, ese estrechón de manos, duraba como una firma en cualquier papel, más importante. Y el que decía que iba a cumplir algo, lo cumplía. Pero yo estoy seguro que no todos eran así tan serios en el asunto. Siempre había su sinvergüenza por ahí, que decía sí, después no lo hacía. Porque si hace 2000 años atrás Santiago está escribiendo sobre esto, significa que siempre ha existido personas las cuales dicen que van a hacer algo, prometen y no cumplen. Sin embargo, aquí dice, pero todo, sobre todo, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ahora, cuando aquí habla de no jurar, tenemos que entender entonces el contexto de qué se trata. Porque aquí estamos hablando del foco, es jurar en vano, jurar mintiendo, tomar el nombre de Dios vanamente, hacer una juración sin fundamento. Porque, por ejemplo, él dice, para que no caigáis en condenación. ¿Quién es el que cae en condenación? El que jura verdaderamente cumpliendo lo que va a hacer, o el que jura en vano y jura engañando. Obviamente el que cae en condenación es el que está jurando en engaño. Así que vemos en la Biblia donde en otros lugares nosotros hablamos y vemos que el juramento se hace. Por ejemplo, en la sección nuestra de la Confesión de Fe de Westminster, podemos ver en el capítulo 22 donde se habla de juramentos aceptables que podemos hacer. De hecho, tenemos que en los tiempos judíos las personas habían trivializado lo que es el juramento y hacían distintos tipos de juramento y juraban por cualquier cosa. Juraban por el templo, juraban por el altar, juraban por la ofrenda que está sobre el altar, porque querían hacer sus juramentos más fuertes. Y es dentro de este contexto que Jesucristo mismo se para en el sermón del monte y comienza a hablar diciéndole a sus discípulos, aquellos que le escuchaban, le dice, además habéis oído que fue dicho por los antiguos, no perjurarás. ¿Qué significa perjurar? Obviamente significa jurar en mentira, hablar mentiras, decir cosas que no son ciertas. Si no, cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto procede es del mal. Así que vemos que nosotros tenemos que ser personas que no podemos estar mintiendo en nuestra vida. Y yo le digo algo, yo he estado, hay un dicho que dice, y se usa mucho en
en el área de negocio, que el dinero hace girar al mundo. ¿Lo han oído? Money makes the world go round, right? Eso dicen los americanos. El dinero hace girar al mundo. Mientras yo he ido creciendo, me doy cuenta que lo que hace girar al mundo es la mentira. Y mientras más usted vive y se da cuenta en el mundo que está viviendo, es la mentira la que hace girar al mundo. Y todo es un rollo de mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y todo el mundo vive mintiendo. Los cristianos estamos llamados a ser veraces y no ser como el mundo es. No seguir las costumbres y hábitos del mundo, cosas que a Dios no le agradan. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ahora, no estamos descartando totalmente todo tipo de juramento, porque nosotros cuando venimos al matrimonio, cuando estamos hablando de juramento, lo que decimos es que tenemos a Dios como testigo. Tomamos juramentos o votos, tenemos votos en la iglesia de membresía, y tomamos votos los cuales nosotros prometemos que vamos a cumplir y se espera que cristianamente los cumplamos. Así que cada vez que abrimos nuestra boca, nosotros debemos hacer esta cosa de esta manera. Así que hay maneras lícitas de nosotros poder hacer votos que agradan a Dios y no entrar en el perjurio, en la mentira, en el engaño o en la falsa representación. Les voy a dejar a ustedes que lean con calma después la sesión 22 de nuestra confesión de fe, capítulo 22 de la confesión de Westminster, pero sí tenemos que entender algunos principios, y es que el juramento lícito es parte de la adoración religiosa. Número 2, también podemos ver que solo en el nombre de Dios, en otras palabras, vamos a estar prometiendo y solamente bajo Dios, porque es Dios quien ve nuestras intenciones y sabe lo que está en nuestros corazones. Y todo se debe hacer considerando el nivel y la solemnidad de lo que se está haciendo. En nuestra nación, muchos de los presidentes, cuando toman posesión en su oficina, y también quizás otras oficinas más bajas, lo hacen sobre la Biblia. ¿Por qué razón? Porque están diciendo, esta es la palabra de Dios, y yo prometo que voy a ser fiel a esta constitución y llevar a cabo mi oficio o mi puesto en esta gobernatura de acuerdo a lo que yo prometo hacer, y se terminan diciendo que Dios me ayude. Y con la mano sobre la Biblia diciendo no hay nada más alto, más grande en este mundo que la palabra de Dios. En otras palabras, tomando ese tipo de juramento. Bien, nosotros tenemos que entonces cumplir los juramentos que hacemos. Y varias veces, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando habla a la iglesia de los Corintios dice lo siguiente: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. En otras palabras, él estaba escribiendo una carta a la iglesia de Corintios y estaba diciendo, yo tengo a Dios como testigo que no he ido allá, otra vez se da cuenta, porque quiero que ustedes resuelvan los problemas que tienen entre ustedes y no que yo vaya a resolverlo por ustedes, que es lo que estaba pasando. Así que seguimos hablando. Lo próximo que la Biblia nos enseña aquí es que también debemos de ser gente que no solamente somos veraces en todo lo que hablamos, proponemos y decimos, sino que también nosotros pues cumplimos lo que prometemos. Entonces llegamos ahora al verso 13. Y el primer verso 13, la primera parte dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. Nos llama a que una de las prácticas o los hábitos espirituales nuestros debe ser la oración. En la escuela dominical de hoy, en este capítulo que estamos hablando, el capítulo 20 de la confesión, estamos hablando mucho acerca de la importancia de la oración en la adoración pública, en la adoración a Dios. Aquí dice que la oración es la normativa en la vida del creyente. Dios nos llama a que estemos siempre orando y nos llama a orar y nos dice por qué vamos a orar. Nos llama a que oremos los unos por los otros. Nos llama a que pidamos cuando tenemos necesidad, cuando tenemos escasez, pero también nos pide a que nosotros levantemos nuestra voz y pidamos también por los reyes, los gobernantes, los que están en lugares de eminencia, a que pidamos también por aquellos que están perdidos, que necesitan la salvación, aquellos que todavía no conocen al Señor, aquellos que estamos tratando de alcanzar para que Dios obre en sus vidas. Pero un aspecto importante de la oración es también la alabanza, la adoración y el reconocimiento de que Dios es el que se merece toda la gloria. Que lleguemos a Él, como dice Hebreos capítulo 11, aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Que nos acerquemos a Dios en fe y creyendo de todo corazón. Pero aquí dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. Hermanos, yo no sé, pero todos hemos pasado por un momento de aflicción, un momento de dolor, un momento de prueba. Y dice la palabra de Dios que oremos.
y que Dios responde nuestra oración. Dios responde nuestro clamor. También sigue diciendo el verso que cantemos. Así que el cristiano no solamente ora, sino que canta. Y cuando hablamos de orar aquí, según los comentaristas, nos dicen que esta oración se refiere a la oración en la iglesia. En otras palabras, no podemos aislarnos cuando estamos afligidos. Busquemos el calor de la congregación, busquémonos los unos a los otros para que podamos funcionar dentro de la iglesia y motivarnos y orar los unos por los otros, para que orando así Dios nos pueda levantar el ánimo, Dios nos pueda traer esperanza, Dios nos pueda traer ayuda y aliento. Aquí dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y estamos entonces viendo lo que tiene que ver con la vida en comunidad. No solamente mi vida personal, en la manera en que yo me conduzco, la vida, las cosas que yo hago, como cuando hablo verdad, cuando no hablo mal de los demás, sino ahora en nuestra vida comunitaria, como iglesia, estamos trabajando, estamos orando y estamos cantando. ¿A cuánto les gusta cantar? Claro que sí, que nos gusta cantar, a todos nos gusta cantar, aunque cantemos mal. Dice la palabra de Dios que cantemos a Él en todo tiempo también, un cántico nuevo, cantemos a Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que dice Dios a los colosenses. ¿Qué le dice en el capítulo 5 de Efesios la palabra del Señor? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Siempre dando gracias a Dios el Padre en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a cantar. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que canta desde los comienzos. Y quiero hablarle a ustedes acerca de que la Biblia nos llama a que cantemos un cántico nuevo. 9 veces en la Biblia se habla acerca de cantar un cántico nuevo. Cantarle cántico nuevo al Señor, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Siempre démosle lo mejor al Señor. Vamos a hacer las cosas para Dios de manera especial. Hacerlo bien, dice la palabra de Dios. Hacerlo con dedicación, hacerlo con entrega, hacerlo en espíritu y en verdad. Nuestro cántico debe salir de nuestros corazones. Dese cuenta que no dice cantando de los labios hacia afuera. No dice eso. Dice con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Tiene que salir de adentro para que el cántico se haga bien. Y nosotros tenemos que esmerarnos y preocuparnos porque nuestra dedicación hacia Dios sea bien. Dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo el Señor, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 40. Salmo 96, cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Y seguimos viendo a través de la historia de la Biblia, otra vez esta idea de cántico nuevo se sigue repitiendo, cantad a Jehová un cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Qué significa cantar a Jehová entonces un cántico nuevo? Que Dios va a seguir dándonos canciones que alaben y glorifiquen a su nombre, reconociendo su grandeza, reconociendo que Él es Dios. Tenemos amigos y hermanos en la fe, aún en nuestras iglesias presbiterianas, algunas de ellas, que no cantan ni con tambores, ni con música, ni con pandereta, ni con piano, ni con nada. Son cristianos igual que nosotros. También hay otras denominaciones que hacen lo mismo, como la Iglesia de Cristo. Pero hay algunas iglesias que no cantan sino solamente salmos. Lo único que vamos a cantar son salmos. Pero aquí dice que cantemos no solamente salmos, sino que cantemos 16 salmos y también himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor siempre en nuestros corazones. Y se nos llama que cantemos un cántico nuevo. Hermanos, un corazón agradecido a Dios va a componer canciones bellas. Y yo sé que si usted ha estado prestando atención a la música que se canta en nuestro tiempo recientemente, Dios ha utilizado tanto a hombres como mujeres para que compongan canciones poderosas y bellas, las cuales son bíblicas y se cantan en nuestras congregaciones. Y podemos alabar a Dios con un cántico nuevo. Podemos ver que en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, cuando vemos aquella congregación de santos salvados, dice allí que cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre y nos has redimido para Dios de todo lengua, linaje, pueblo y nación. ¡Wow! Ellos cantaban un cántico que nunca antes se había cantado, un cántico nuevo de adoración al Señor. Y así estaban delante del trono cantando un cántico nuevo, otra vez en el capítulo 14 de Apocalipsis, cantando un cántico nuevo delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico. Oiga esto, nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y nosotros entendemos que los 144,000 en Apocalipsis son los redimidos de todas las naciones, una representación simbólica del pueblo de Dios. Aquellos que son redimidos podemos cantar ese cántico nuevo. La Biblia nos habla de gente que cantaron y podía quizás recorrer distintos lugares. Por ejemplo, cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo allá saliendo de Egipto, Moisés y Miriam comenzaron a cantar en Éxodo 15. Cuando Débora y Barak se enfrentaron a los cananitas y vencieron contra ellos, allí comenzaron a cantar al vencer a los cananeos. El pueblo de Israel comenzó también a cantar, y las mujeres a cantar, cuando David mató a Goliat. Había cántico en el pueblo. David cantó cuando Saúl y David fueron matados. Aquello fue un cántico de dolor, un cántico de tristeza, un cántico de lamento. Así que aún en el dolor se compuso una canción. Cuando el templo fue reconstruido, después que habían sido ellos expatriados por 70 años a Babilonia y volvieron a la tierra, cuando se construyó el muro, los muros se terminaron, la nación comenzó a cantar, gloria a Dios, los muros se han terminado. Cuando se terminó el templo, también ellos volvieron a cantar. Pero me llama mucho la atención que cuando María se entendió que el Señor estaba en su vientre, cantó una de las canciones más preciosas que vemos en la Biblia, se conoce como el Magnificat de María en Lucas capítulo 1, donde comienza a alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, cuando nosotros hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, la grandeza de Dios, lo que puede salir de un corazón alegre y agradecido es cántico, alabanza y adoración al Señor. No dice allí, dice que está alguno alegre, cante alabanza. Pero déjeme decirle algo, si está alguno triste también puede cantar alabanzas. Y si está afligido también puede cantar alabanza, no solamente orar. Así que podemos hacer tantas cosas. Yo he habido momentos en mi vida donde me he encontrado, a veces en esos momentos que usted dice, bueno, Señor, ayúdame, sientes una soledad, sientes un decaimiento. Yo tengo un CD muy viejo en mi carro, de hecho mi carro todavía tiene CD. Es un 2010, está bueno, sí camina y está bien. Lo cierto es que tengo un CD ahí que creo que es más viejo que el carro ese. Y tiene unas canciones bastante antiguas, pero lo meto allí adentro y me pongo a escuchar canciones antiguas de esas y empiezo a cantar, y usted no sabe la bendición que es eso para mi alma. Dios me ayuda. De hecho, en el camino hacia acá, esta mañana, venía solo porque mi familia venía después en otro carro y yo puse mi CD a cantar y a escuchar las canciones del Señor, porque podemos cantar al Señor. Hermano, cante al Señor, cante en la iglesia, cante con gozo. Cante en la calle, cante en el camino, cante cuando se baña, cante aunque no se bañe, cante. Cante siempre al Señor, alabe a Dios. Hermanos, gloria al Señor. Lo importante es cantar. Lo importante es cantar. Cantarle a Dios. Dedicarle una alabanza al Señor de todo nuestro corazón. ¿Por qué razón lo hacemos? Porque Él es quien se merece la gloria, la alabanza y el honor. Porque nos ha salvado, nos ha librado de la muerte eterna, de la condenación eterna. Nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Somos familia de Dios, dice la Biblia. Y si somos familia de Dios, somos un pueblo alegre y agradecido que puede cantar al Señor. Voy a hacer la pausa en este momento aquí. La próxima vez, entonces continuaremos en cuanto a la intercesión los unos por los otros. Amén.